Buenos días. Hoy vamos a estar dedicando la próxima hora de programación de En Contexto a un análisis internacional de lo que ha sucedido en este 2024, un año con muchísimos acontecimientos que vamos a estar repasando hoy. Y para eso vamos a tener la compañía de un analista internacional, Carlos Cascante. Va a estar con nosotros haciendo este recorrido, este repaso de lo que fue el 2024 en tema internacional. Don Carlos Cascante, le doy la bienvenida, los saludo y primero que nada, antes de entrar en los temas de análisis, le doy las gracias por acompañarnos porque hoy 31 de diciembre pues lo sacamos tal vez de su tiempo familiar o de tiempo de descanso para venir a hablar un poquito de lo que yo sé que también a usted le apasiona mucho, que es el análisis internacional. Don Carlos, bienvenido y muy buenos días. Buenos días, sí, siempre es un gusto estar con ustedes y hablar de temas internacionales, especialmente en un año que fue muy movido y creo que cualquier día es bueno para hablar de esto y cerrando un año y empezando el otro es más que mejor tener una conversación sobre estos temas. Y los temas internacionales que no descansan, ¿verdad? Aunque tengamos tal vez aquí en el ámbito nacional un poquito la política baja su afluencia, pero el tema internacional pues no descansa. Don Carlos, yo quería consultarle primero eh, si usted me puede decir un evento que tengamos que señalar como el principal de este año, de todo lo que ha sucedido. ¿Cuál diría usted que fue? Vea, más bien le daría un top 3. Me Ok, parece perfecto, vamos. que amerita un top 3. Yo diría que en tercer lugar, la caída de Bashar al-Assad es un cambio central en el Medio Oriente, es un elemento fundamental que va a cambiar la estructura del Medio Oriente en los próximos 20, 25 años. Es un evento que todavía no podemos dimensionar en toda su extensión. En segundo lugar, yo le mencionaría los lamentables acontecimientos de Gaza, es decir, la destrucción sistemática de Gaza y la ampliación del conflicto al Líbano es realmente uno de los hechos más dolorosos del año y más impactantes. Y en primer lugar, yo siempre pondría las elecciones en los Estados Unidos por el impacto global que las elecciones en los Estados Unidos provocan en todos los procesos grandes que se dan a nivel global. Creo que concordamos en efecto con estos tres temas y entonces iniciaremos con el primero, el que nos dejó de último, que es el primero de las elecciones de Estados Unidos, que en efecto, pues las elecciones de Estados Unidos no tienen nada solamente que ver con Estados Unidos, tiene que ver con el resto del mundo, sea América, sea Europa, sea Oceanía, ¿verdad? El regreso de Donald Trump, don Carlos, ¿cómo nos explicamos lo que los estadounidenses llaman el comeback, ¿verdad? El regreso político que tuvo en unas elecciones que inicialmente las encuestas nos dan como muy parejas y bueno, siempre dicen la encuesta que vale es la del día de las elecciones. ¿Cómo entendemos este resultado electoral que nos dio los Estados Unidos para volver con Donald Trump a la Casa Blanca? Yo creo que nos deja claro una cosa en política, y es que la economía sigue siendo el factor central que determina los resultados electorales, y especialmente cómo sienten las personas que votan la economía. Es decir, la incapacidad de la administración Biden en algunas cosas por fenómenos estructurales, en otras por fenómenos propios de la administración, de no poder bajar la inflación con rapidez, le cuesta la elección. Para mí es el elemento central que determina la elección. Ese es un elemento clave, cómo las personas percibieron que su vida no mejoró, que cada vez pagaban más, trabajaban más y aún así no les alcanzaba. Es un elemento que decanta la elección. Ya después podríamos pensar también en divisiones internas, polarizaciones internas en los Estados Unidos, enfocadas en términos de aquellas personas que tienen un mejor estándar de vida, que pasaron a ser demócratas,
Y aquellas personas que son clase trabajadora, clase que no tiene educación universitaria, que es la que peor afronta las crisis económicas y que le dieron un espaldarazo a Trump en un giro interesante. Me parece también que hay un elemento central de las elecciones en los Estados Unidos, que es el elemento cultural que a veces pasamos de lado. Es decir, cómo una forma de hacer política que es ganadora en un escenario como las elecciones en los Estados Unidos se convierte en algo que los demás líderes políticos siguen. Es decir, cuando usted tiene una fórmula ganadora en un escenario, en unas elecciones tan importantes como las son las elecciones estadounidenses, eso provoca que haya un intento de copia del modelo. Entonces, creo que vamos a ver en estos años, y lo estamos viendo, pero lo vamos a ver con mayor intensidad, esa forma de hacer política al estilo Trump y ese tipo de política polarizante, un poco agresiva, que la gente es lo que está consumiendo. Estamos en unos tiempos de la política donde se consume agresividad, para decirlo así, no sé, peligroso, yo lo pienso como peligroso. Estamos hablando, o se refiere, don Carlos, más bien ya afuera de los Estados Unidos, esa copia Claro. de formato, esa fórmula, ¿verdad? Que estamos viendo, puede ser Salvador, Nayib Bukele, Ujú. Argentina, Javier Milei. Así Correcto. estamos jugando ya en las elecciones y en la política a nivel mundial. Es que los Estados Unidos tienen una influencia cultural que es difícil de entender a simple vista. Generalmente la gente a veces tiene una visión negativa de la política exterior de los Estados Unidos, pero le fascina la cultura estadounidense. Es decir, los Estados Unidos sigue siendo un centro tecnológico de primer nivel mundial, el primer generador de formas culturales. Solo piense, solo vea nuestra cartelera de cine y lo que vemos, vea las plataformas y generalmente lo que consumimos es eso. Entonces lo que pasa en los Estados Unidos de alguna u otra manera cambia la forma en que vemos la cultura y cómo afrontamos, en este caso, la cultura política. Ya además, por supuesto, hay que entender la materialización de un gobierno como el de Donald Trump, que anuncia cambios sustanciales en la forma en que los Estados Unidos aborda ciertos problemas mundiales. En algunos casos van a ser aceleraciones de lo que ya hemos visto, no van a haber cambios, sino aceleraciones. Y en otras sí, pues, creo que podríamos ver cambios muy drásticos en la forma en que los Estados Unidos ha afrontado ciertos problemas globales. Claro, no estamos hablando, y esto es muy importante, ya que lo menciona don Carlos, no estamos hablando esa cultura, no estamos hablando de política, no estamos hablando de algo que es lejano para todos nosotros, estamos hablando precisamente de todos los productos que consumimos día a día, de programas de televisión, música, en redes sociales, y ahorita que estábamos pasando época de Navidad, pues todas las películas que observamos en la Navidad, esa es la cultura estadounidense que en efecto pues consumimos y en muchas ocasiones nos apropiamos. Don Comida Carlos, rápida, piense solo en la exacto, comida, exacto, exacto, claro, piense solo en la comida. Yo le voy a dar un ejemplo típico de la influencia de la cultura estadounidense en nuestra región, pero también se da en el mundo. Este año se puso de moda que la gente usara suéteres feos, que es algo muy de la Navidad estadounidense. exacto. Imagínese. Es decir, imagínese si eso se consume, si esa banalidad se consume, imagínese la forma de hacer política, las estrategias políticas, la gente que en Estados Unidos profesionalmente se dedica a hacer campaña, pues campañas, pero que después vende consultorías de cómo hacer campañas. Entonces, el impacto cultural es impresionante. Los Estados Unidos y su impacto cultural, la visión estadounidense del mundo es algo muy fuerte y quien gobierna ese país tiene eso, digamos, es parte de la influencia y el poder de los Estados Unidos. Don Carlos, ya a partir del triunfo de Donald Trump, pues ya han salido algunos
nombres que van a ser parte de este gabinete, de este gobierno. Algunos tienen que ser aprobados, ¿verdad? Por Senado. ¿Cuál es la valoración que podemos hacer de esas personas que Donald Trump está escogiendo para gobernar los próximos 4 años? Estamos hablando de unas figuras como Elon Musk, ¿verdad? Algunos que tenían algunas dudas en la opinión pública sobre si podían o no, o debían, ¿verdad? El caso de Matt Gaetz, que retira su nombre por todos los problemas que ha tenido. Pero ese balance, esa evaluación que podemos hacer de las personas que van a dirigir este país tan importante que usted nos menciona, que tiene el poder de hacernos consumidores de su cultura, o bien sufrimos las consecuencias de sus decisiones políticas a lo interno y a lo externo de Estados Unidos. Correcto. Bueno, quizá una aclaración para la gente que no está muy empapada de este proceso. El presidente de los Estados Unidos debe nombrar alrededor de 1.500 personas. La gente a veces ve nada más lo que se ve en tele, pero es que el gobierno de los Estados Unidos es algo bien grande. Hablamos de 1.500 personas, la gran mayoría tiene que pasar por un proceso de aprobación en el Senado de los Estados Unidos. Y una pequeña parte no. Todo lo que es los asesores que están en la Casa Blanca, esos los nombra el presidente sin necesidad de aprobación del Congreso de los Estados Unidos, del Senado de los Estados Unidos. En el caso de Elon Musk y Vivek Ramaswamy, perdón, ellos, Trump, para no llevarlos, para no exponerlos a una cuestión del Senado, los puso en una comisión, digamos, informal de recorte de gasto público, más o menos. Y después Trump lo que ha venido nombrando es un gabinete que está integrado por tres tipos de perfiles. El primer perfil es, digamos, un perfil de política exterior muy agresivo, para nada aislacionista, más bien muy imperialista. Si se puede usar el término, aunque a mí no me parece tan correcto usar el término imperialista, pero digamos que sí es muy agresivo en términos de política exterior. Ahí encuentra usted a un Rubio, el senador de Florida, que pasará a ser secretario de Estado, Mike Waltz, que era representante en la Cámara y pasará a ser asesor de seguridad nacional. Eso te da una visión un poco fuerte de lo que va a ser la política exterior de Trump. No va a ser aislacionista, va a ser una política exterior agresiva. En el caso de América Latina, Mauricio Claver Carón, que es un tipo muy agresivo hacia América Latina, con un pasado reciente en el Banco Interamericano, de donde se tuvo que salir por problemas de faldas. Eh, pero digamos que esa es la primera línea. La segunda línea está vinculada con gente que es fiel seguidora de las visiones del movimiento Make America Great Again, especialmente vinculados con la parte de migración. Y ahí usted ve una línea de nombramientos de personas que ven en la migración en los Estados Unidos como un peligro. En algunos casos son francamente racistas. Y la tercera parte, digamos, del gabinete está integrado por gente que es muy leal a Donald Trump, especialmente en puestos muy relevantes en términos de persecución interna o de ejecución de las leyes internas de los Estados Unidos. La secretaria de Justicia, que después de la caída de Gaetz, asume que era secretaria de Justicia en Miami, que asume que asumirá como secretaria de Justicia para todos los Estados Unidos. Kay Patel en el FBI, que es la mayor agencia de reforzamiento de la ley en los Estados Unidos. Es decir, es un gabinete complejo. Ahora, en los Estados Unidos se dice que cuando una persona es presentada por el presidente y no es respaldada por los senadores, la salida de esas personas se dan previo al proceso en comisión
y previo al proceso en el Pleno del Senado. Y ya digamos, el proceso se ha cobrado a Mark Gates. em, Corre peligro Peter Hesse, que es el Hedget, que es el candidato de Trump a la Secretaría de Defensa, pero todavía no ha renunciado. Entonces, entre más nos acerquemos y renuncias a las audiencias, que eso es una parte maravillosa en términos políticos, es muy divertido, porque es un interrogatorio durísimo y se tiran de todo, es muy interesante políticamente. Digamos que Trump irá asegurando su grupo. ¿Cuán estable sea ese grupo en el tiempo? Eso está por verse. eh, Porque la experiencia de estos primeros meses con Trump como presidente electo no ha sido buena en ciertos casos, especialmente en su relación con el Congreso de los Estados Unidos, con senadores republicanos y con congresistas republicanos. Un tema importante que vamos a tener es que nos dejaron las elecciones de Estados Unidos, que tal vez nos puedas explicar cómo puede funcionar o cómo va a ser estos próximos 4 años. Es el tema de que Donald Trump tendrá, al menos por los primeros 2 años, control republicanos del Senado, de la Cámara, y aunque no sé si es tan correcto decirlo así, también pues la Corte Suprema de Justicia está de su lado. ¿Cómo podemos entender un sistema Ujú. democrático de pesos y contrapesos que nosotros estamos acostumbrados tradicionalmente a ver o a sentir muy de cerca con este Estados Unidos que va a tener prácticamente todo republicano? Eh, Hay, digamos, elementos. Creo que la respuesta debe darse en dos términos. Lo primero es qué tan efectivo es el control de las cámaras. Vamos a ver, en la Cámara Alta, en el Senado, los republicanos lograron obtener 53 senadores contra 47 demócratas. Hay dos senadoras en los Estados Unidos que son bastante anti-Trump. Lisa Murkowski de Alaska y, y la senadora por New Hampshire, ahora no recuerdo bien su nombre. Susan Collins, ¿no Es, será? sí, Collins, Sí, perfecto, correcto, correcto, porque, correcto, porque Collins. fueron las que ayudaron a que no pudiera, junto con John McCain, traerse abajo el Obamacare la primera Lo vez. va a querer, correcto, correcto. Sí, Susan Collins de New Hampshire y Lisa Murkowski de Alaska. Ujú. Esas son senadoras que básicamente son anti-Trump dentro del Partido Republicano, lo poco que queda. Eso ya te rebaja, por ejemplo, el margen. Entonces estás hablando de que tenés que tener 50 y 50 y que el vicepresidente vote. Eso hace complicada la situación. Y hay un tema que es muy duro dentro de los republicanos, que lo estamos viendo surgir, que es precisamente el problema fiscal en los Estados Unidos. Los Estados Unidos está enfrentando un enorme problema fiscal que va a agravarse en la medida que se pase una ley que recorte impuestos o que mantenga el recorte de impuestos para las grandes fortunas y aumente el gasto militar, que es, digamos, la línea de Trump, con recortes de salud pública, de seguridad social, que no son tan populares. Entonces, dentro de los republicanos hay halcones de Hacienda. Por ejemplo, el senador Rand Paul de Kentucky, no me acuerdo ahora, Rand Paul es un tipo que es completamente recortista y que se va a oponer a cosas que aumenten el presupuesto nacional y generen más deuda pública. Y eso choca, digamos, contra algunas de las líneas de Trump, porque Trump no es precisamente una persona disciplinada en gasto público y la gente que lo rodea en muchos casos no es disciplinada en gasto público. Por otra parte, el tema de las tarifas, de los aranceles, del aumento de aranceles, pues hay muchos republicanos que están en contra de esto. Y lo mismo en la Cámara de Representantes. Entonces, poniendo el ejemplo de la Cámara de Senadores, hay temas donde ese predominio no es tan fuerte. Quizá en el tema China, en el tema seguridad nacional, ahí sí sea muy fuerte el respaldo, pero ahí encontrará hasta apoyo en senadores demócratas. En la Cámara Baja,
el asunto es el siguiente. Los republicanos ganan la Cámara Baja está integrada por 435 miembros. Los republicanos ganan 220 a 215. Eso no es nada. ¿Por qué? Porque Trump ha llamado a ejercer cargos en el gobierno a tres representantes. Y por otro lado, Mark Gates decidió renunciar a la Cámara Baja. Entonces está quedando hasta que no se hagan las elecciones para nombrar a los representantes que está saliendo 216 a 215. Entonces, durante los primeros meses no va a ser tan claro ese predominio. ¿Cuánto se extenderá la elección de estas figuras? Depende del estado. Entonces, puede ser complicado. Algo adicional, en la Cámara de Senadores, Marco Rubio dejará su espacio, que será resuelto por el gobernador de la Florida, pero digamos que la elección, a diferencia de lo que se piensa, no fue tan dispareja y los predominios en las cámaras no son tan contundentes como podría pensarse en un primer momento. Los demócratas van a sacar bastante ventaja de esto. Van a sacar bastante ventaja de esto. Aparte de eso, se viene un tema que para Donald Trump es divisivo, que es el tema del límite a la deuda en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, el Congreso tiene que pasar una ley levantando el tope de la deuda para que el gobierno de los Estados Unidos pueda pagar sus deudas. Y eso está por vencerse en el primer semestre del próximo año. Y eso divide a los republicanos. Entonces, no es tan grande el predominio como en un primer momento se ve. Tiene más predominio que en su primer mandato, sin duda, pero no es tanto como la gente podría pensar de un primer momento. Y la segunda parte de mi respuesta, discúlpeme que me extienda tanto, pero a mí el tema me apasiona. La segunda parte de mi respuesta va en torno a las resistencias que puedan tener los demócratas. Los demócratas van a tener varias resistencias. La primera resistencia son los grandes estados que controlan los demócratas. California, Illinois, Nueva York, que van a establecer una barrera hacia ciertas políticas de Trump y tienen la capacidad económica para hacerlo. Entonces, ahí hay, el federalismo en los Estados Unidos también sirve para eso y lo van a emplear. Y la segunda gran barrera es que Biden al final logró nombrar más jueces federales que lo que nombró Trump. Es decir, hay una enorme cantidad de jueces federales en los Estados Unidos que apuntan al Partido Demócrata. Y eso es otra gran barrera contra Trump. ¿Por qué? Porque antes de llegar a la Suprema Corte de los Estados Unidos hay que pasar por los tribunales federales. Y eso podría en determinado momento favorecer o replantear atrasos a las políticas que Donald Trump quiera llevar a cabo, mientras pasan estos 2 años y nos vamos a elecciones de segundo periodo, perdón, de mitad de periodo, y ahí puede cambiar el escenario electoral. Antes de hacer un corte comercial, don Carlos, el tema de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo con la resolución de la inmunidad o las posibles inmunidades que pueda tener Donald Trump en sus actos. ¿Qué podríamos Ujú. esperar de esto con un historial de Donald Trump que ya nos ha dejado algunos temas legales ahí que todavía están por resolver? Algunos dicen que ya con el triunfo pues ya no van a ser un tema. Esa parte De, legal, si no me meto en esa. no, de hecho ya no lo son, porque de hecho todas las acusaciones federales se han ido levantando o suspendiendo precisamente porque hay un principio constitucional. Cuando una persona es llamada a ejercer el cargo más alto del gobierno federal de los Estados Unidos, cualquier otra obligación de cualquier tipo, penal o lo que sea, quedan en suspenso. Por ejemplo, el caso en Nueva York por los dineros que desplazó Donald Trump de la campaña para pagar el silencio de una estrella porno, Stormy Daniels, ha quedado en suspenso la pena. Y no será hasta que Donald Trump salga
Casa Blanca que se puede ejecutar. Y los otros vinculados con los eventos del 6 de enero han quedado, digamos, desestimados al arribar Donald Trump a la presidencia. Entonces, digamos que Donald Trump en esa lucha por su sobrevivencia fue de los personajes más beneficiados de todo el año que estamos terminando hoy. Bien, don Carlos, estamos hablando de Estados Unidos, pero la idea es entrar en otros temas de estos internacionales que han sucedido en el 2024 que termina el día de hoy. Yo voy a aprovechar para hacer una pausa comercial y ya volvemos con más. Estamos en Extra Radio. Analista internacional de lo sucedido en este 2024. Don Carlos nos daba al inicio un top 3 de temas. Ya hemos conversado el primero, que fue las elecciones de Estados Unidos, en la que creo que estamos de acuerdo con el impacto que va a tener otra vez la vuelta de Donald Trump. Igual, cualquier presidente tiene su impacto cuando estamos hablando de Estados Unidos en el mundo. Y don Carlos nos da un segundo tema que vamos a tratar de analizar también para abarcar todo lo que se pueda a nivel internacional, pero en efecto este segundo tema que nos da don Carlos, que es el conflicto en Gaza y Líbano por parte de la ofensiva militar que ha llevado ya Israel más de un año en la franja de Gaza y en el territorio del Líbano, sur Líbano, norte de Israel. A pesar de que ya se han alcanzado algunos acuerdos en Líbano, en Gaza la situación no ha disminuido desde los ataques del 7 de octubre del 2023 por parte del grupo terrorista Hamas hacia Israel. Don Carlos, ¿cuál podría ser esa valoración de esta ofensiva militar que ha llevado Israel, que también tiene sus repercusiones? Usted me lo confirma si también lo ve así, sobre lo que sucedió después en Siria con la caída del régimen de Bashar al-Assad, esas acciones militares que ya llevan más de un año en la franja de Gaza, la repercusión y la valoración de lo que fue este 2024 con este tema. Yo le diría que la ofensiva de Israel fue un gatillo para todo lo que vino después en Siria, sin duda. Le diría que la ofensiva de Israel ha sido militarmente exitosa, logró descabezar a Hamas, tanto los líderes de Hamas que estaban fuera de la franja de Gaza, Ismail Haniyeh, que estaba en Irán y en Qatar, esos dos países, logró descabezar al líder en Gaza, Yair Sinwar, y debilitó en la medida de lo que pudo a Hamas. Lamentablemente, esto se hace a un costo humano brutal, que ha llevado a algunas organizaciones internacionales a hablar de crímenes de lesa humanidad, eh, incluso utilizando la dura palabra de genocidio. Y la verdad es que Israel tuvo carta blanca en Gaza para hacer lo que quiso. Todavía hoy se hablan de enormes problemas de asistencia humanitaria. Y todavía hoy, cerrando este año, a 20 días de que inicie una nueva administración en los Estados Unidos, que es capital para esto, no hay un escenario del día después. Es decir, todavía no sabemos qué va a pasar con Gaza. No sabemos si Gaza va a quedar bajo control israelí por mucho tiempo. No sabemos cómo y en qué términos pueda ser reconstruida Gaza. No sabemos el futuro de las personas que están viviendo ahí o sobreviviendo ahí, que es lo más correcto de decir. Y con la nueva administración en los Estados Unidos, digamos que Israel va a tener carta blanca para definir el día después. Porque cuando Trump viene y dice, bueno, yo lo que le he dicho a Netanyahu es que resuelve el problema pronto, resolver el problema pronto puede ser simple y sencillamente el control de Israel de la zona. El pensamiento que hay en ciertos líderes israelíes del gran Israel, o sea, de un Israel ampliado.
y el nombramiento de Trump como embajador en Israel es simple y sencillamente aterrador. Se ha nombrado a Mike Huckabee. Mike Huckabee forma parte de los grupos de extrema derecha más fuertes en los Estados Unidos, una extrema derecha religiosa que incluso señaló en sus primeras declaraciones que la banda oriental, es decir, Cisjordania, podría entrar en negociación de pertenencia a Israel, lo que lesiona completa y absolutamente el derecho internacional. Entonces, digamos que este 2024 fue muy violento, pero el 2025 debería ser un año en que empiecen a responderse esas preguntas y no necesariamente las respuestas sean agradables para los palestinos. Y eso genera mucha crispación en el Medio Oriente, especialmente de las poblaciones árabes, no tanto así de los gobiernos árabes que tienen relaciones, en este momento la gran mayoría, incluso Arabia Saudita, más o menos cercanas con Israel. Don Carlos, y pasando a lo sucedido en Siria, que fue algo de, a pesar de que Siria tiene una guerra civil desde el 2011, Ujú. pero ahorita vivimos algo prácticamente en cuestión de 2 semanas, ¿verdad? Lo que se llama Sí. la ofensiva relámpago, o sea, sucedió en 2 semanas, pero no es algo nuevo, no es algo que se gestó en la última parte del 2024, pero se terminó dando hace escasas semanas. ¿Qué podemos pensar de Siria, donde lo que nos están prometiendo esos nuevos dirigentes es un país de unión, de democracia, de libertad, pero así lo hemos escuchado también de otros grupos, el caso de los talibanes en algún momento, y poco a poco fueron metiendo sus medidas un poco más extremas para nosotros? ¿Qué podríamos pensar de esta nueva Siria que, dependiendo de lo que suceda aquí, también puede redibujar todo este geopolítica del Medio Oriente? Sí, quizá le hago un marco más grande para entender un poquito a qué me refiero con un cambio en la estructura del Medio Oriente. Hasta hace pocos meses, cuando uno hablaba del Medio Oriente, uno ubicaba, digamos, dos grandes centros de poder. Uno de esos centros de poder era Arabia Saudita, generalmente muy ligada a Emiratos Árabes Unidos. Y por el otro lado, el otro centro de poder era Irán, ligado a su trío, digamos, de resistencia, a lo que se llamó el grupo de resistencia, resistencia frente a Israel y los Estados Unidos, que era Irán, eh, Hezbollah en Líbano, que también fue descabezado y muy diezmado con la avanzada israelí, Hamas y Siria. Entonces, de un momento a otro, a Irán se le cae el naipe. O sea, Irán tiene que retroceder. Y en Siria lo que ocurre es que un grupo rebelde, el HTS, la Organización para la Liberación del Levante, que es un grupo que había sido desplazado por las fuerzas pro Bashar al-Assad a una provincia en el norte llamada Idlib, consigue el apoyo de Turquía, consigue el apoyo de Qatar y logra estructurar la suficiente capacidad militar para lanzarse y empezar a conquistar territorio en el Levante, en la franja más cercana al Mediterráneo, que controlaba Bashar al-Assad desde la ciudad de Alepo hacia el sur, hacia Damasco. Eh, Alepo al norte, yendo hacia el sur, hacia Damasco, para que quede más claro. ¿Por qué se cae el régimen? Porque su gran bastión, que era Hezbollah, y las milicias chiitas patrocinadas por Irán, de Hezbollah queda destruido. Tiene que ceder. Irán piensa que lo mejor es ceder espacio porque puede perder más de lo que está ganando. Y Rusia no tiene la capacidad, con un aumento de su ofensiva en Ucrania, de respaldar al régimen. Y eso provoca que se caiga tan rápidamente.
Entonces, usted ve ese movimiento que va hacia el sur conquistando territorios muy rápidamente, pero ese movimiento no es único en Siria. Tiene un competidor muy fuerte que son las fuerzas democráticas de Siria, que son básicamente kurdos, que viven en el noreste de Siria y que están patrocinados por los Estados Unidos desde el principio de la guerra para luchar con un actor que se formó ahí que fue el Estado Islámico, el Daesh. Entonces, vea usted qué complicada la situación en Siria, eh, porque al final del día no es el único grupo con capacidad de militar fuerte y tienen que ponerse de acuerdo y no son para nada amigos, son bastante enemigos. Pero esta avanzada cambió la perspectiva de esos dos polos en el Medio Oriente. Usted decía, bueno, estaba el polo de Arabia Saudita, estaba el polo iraní, y eso es lo que determinaba el Medio Oriente, pero no, ahora hay un tercer polo, que es Turquía, con el apoyo de Qatar, que crean una hermandad, una alianza fuertísima, y ahora usted tiene un Medio Oriente muy distinto al que tenía hace 6 meses. Usted tiene un Medio Oriente con dos polos muy fuertes, Turquía, Qatar, frente a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, y tiene un polo que todavía es muy importante, porque usted no puede, usted cuando ve el tamaño de Irán no puede decir que no es importante, pero es un polo debilitado. Y ese tridente es indispensable para armar una Siria, digamos, más o menos organizada. Una Siria más o menos organizada que pinta que va a ser complicado porque lo primero que ha dicho el líder de HTS es que está bien, vamos a disolver HTS, se va a crear un gobierno de transición, pero ese gobierno de transición va a estar ahí 4 años, por lo menos. O sea, comprendiendo la diversidad de Siria, esos 4 años pueden volverse mucho más tiempos y me parece que esa es la intención de las nuevas autoridades Sí. sirias. Entonces el panorama sirio luce, para decirlo simplemente, muy complejo, muy complicado, con un problema adicional. Siria no puede quedar hecha un desorden, porque ese territorio queda hecho un desorden es un problema para todo el mundo en la región. Es un problema para Turquía, es un problema para Israel, es un problema para el Líbano, es un problema para Irak, es un problema para Irán y es un problema también para las potencias externas, por ejemplo los Estados Unidos, que eventualmente pueden ver el resurgimiento de grupos terroristas como el Daesh, que hacía operaciones en todo el mundo. Y es un problema para Rusia, que está luchando porque sobrevivan su base militar, sus dos bases militares en territorio sirio. Entonces, le voy a decir una cosa, si hay algo que va a estar interesante en el 2025 en el Medio Oriente es ver cómo se organiza Siria, si es que se organiza, si es que logra organizarse. Y ahora que ya introduce a este análisis de resumen geopolítico la parte europea con Rusia, eh, tendremos elecciones en Alemania, en Sí, legislativas en febrero, donde pinta que Olaf Scholz no va a continuar, eh, pero quería traer a la conversación el tema de la extrema derecha también, ujú. más allá que en Europa, en Alemania, con alternativa para Alemania, y cuánto podría ganar y cómo podría cambiar eso, esa relación que hay en Europa con el tema de la guerra de Ucrania y de Rusia, tomando en cuenta lo sucedido hace algunas semanas, el lamentable suceso en Magdeburgo, que fue el atropello múltiple en un mercadito eh, Mm. navideño que también se está utilizando por parte de la extrema derecha para aumentar ese llamado a ese partido político. ¿Cómo podría cambiar o si puede cambiar algún peso ahí que pueda tener Alemania, que en tiempos de Angela Merkel era quien sostenía mucho de lo que sucedía ahí? Y pues ahí está también Macron en Francia, no va a decir un poco, pero tal vez bastante debilitado después de las elecciones europeas, donde también la extrema derecha tiene un buen papel, luego tiene un gobierno de menos de 100 días que cae, ahorita acaba de nombrar uno, pues
más o menos son las mismas figuras que están ahí. Ese juego europeo en relación con la guerra y lo que puede también pasar en Ucrania con la guerra con Rusia. Y quizá primero entrémosle a la guerra en Ucrania y después a la política particular de cada país. Le diría lo siguiente, en el caso de la guerra en Ucrania, bueno, hemos visto que los Estados Unidos de Biden ha gastado todo el dinero que ha podido en estos meses, porque ellos saben, los demócratas saben que apenas salga de la Casa Blanca, ningún otro paquete se va a aprobar para Ucrania. Y la expectativa de la administración Trump es entrar a una negociación que a todas luces parece muy favorable para el Kremlin. Y eso va a generar algo que algunos analistas europeos han llamado la hora de Europa. Ha llegado la hora de Europa. Y la hora de Europa es qué va a hacer Europa con la guerra en Ucrania. Es decir, Europa va a asumir el costo de la guerra. No es que no lo haya hecho. Lo que pasa es que lo ha hecho en términos muy disparejos con lo que ha invertido Estados Unidos en la guerra. Y eso sí divide a Europa. ¿Por qué? Porque usted va a tener, por un lado, países que les gusta más la opción de la paz y países que les gusta más la opción de la guerra. Y entre más cerca usted esté del escenario de la guerra, más pro continuar la guerra es. Y entre más lejos está, más por llegar a un acuerdo de mínimos con Putin es la opción. Entonces, nos enfrentamos a dos cosas. La definición de Europa de qué va a hacer con la guerra en Ucrania cuando los Estados Unidos decida no continuar apoyando en los términos en que está apoyando, pero por otra parte, ¿qué va a hacer Europa con su alianza con los Estados Unidos? Es decir, nos enfrentamos a un terremoto grande que es el futuro de la Alianza Atlántica. Y eso, digamos, es acabar con lo que queda de la Guerra Fría. Así es acabar con el mundo de la Guerra Fría, los últimos resabios del mundo de la Guerra Fría, si se produce un debilitamiento, ¿no? No estoy hablando de un rompimiento absoluto de la Alianza Atlántica, pero sí de un rompimiento, de un alejamiento de ese aspecto. Y en el plano interno, eso también es una gran pregunta, porque al final del día, ¿qué es lo que está provocando la caída de gobiernos como el de Olaf Scholz en Alemania o la incapacidad de Macron de salir bien parado en una elección europea y en una elección interna? Básicamente que Europa se quedó sin el suministro barato de hidrocarburos cuando entró en la guerra, cuando se produce la guerra de Ucrania. Y la época de la abundancia, como dijo alguna vez Macron, se acabó. Pero el problema nuevamente del fenómeno económico, es decir, el fenómeno económico condiciona. Eh, Alemania tiene tasa de crecimiento cero. Y eso en Alemania es muy duro, es muy duro. El motor económico de Europa no puede estar en cero. Y en Francia, pues la seguridad social corre peligro, de forma tal que las apuestas a grupos extremos cobran fuerza. Y toma en cuenta no solo que tenemos grupos extremos de derecha como AfD, que cada vez adquiere más fuerza en Alemania. De hecho, las elecciones de febrero serán fundamentales para entender al menos dos cosas. Número uno, cuál es la verdadera fuerza nacional de AfD, porque de momento ha sido muy fuerte en el este de Alemania. Pero digamos que hay un bastión fuerte en el oeste de Alemania y en el norte de Alemania que históricamente son más liberales. La pregunta es si habrá llegado, si ampliará sus alcances electorales. Y lo otro es si el Partido Social Cristiano Alemán, que es el que probablemente gane la mayoría de escaños, hará gobierno con AfD. Es decir, si se romperá el cerco sanitario, que es uno de los últimos límites a los partidos como AfD. Pero también, si usted se da cuenta, en Francia, lo que llevamos fueron a dos extremos. La Francia insumisa eh, de, eh, del movimiento francés de izquierda, también tiene elementos de extrema izquierda.
de muy extrema izquierda ahí metidos. Es decir, Mélenchon cuando hace ese movimiento, al final del día, negocia con extremos también. Y por otro lado, usted tiene el Frente Nacional de Marie Le Pen, cada vez más posicionado, cada vez más fuerte, y que está esperando a toda costa elecciones donde sigue siendo oposición y es muy fácil ser oposición. Entonces, Europa se juega decisiones muy importantes, el peso de la extrema derecha, el peso también de la extrema izquierda, su posición hacia los Estados Unidos y su posición hacia Rusia. Es decir, Europa, si lo queremos poner el mundo de polos, ¿verdad? Y uno ve por un lado Estados Unidos, China y por otro lado Europa, le diría yo que Europa es la que va un poco atrasada en esa carrera y que tiene más dudas existenciales en esa carrera. Don Carlos, ya casi vamos finalizando con este espacio que dedicamos a este análisis internacional. Y hay un tema que no quiero dejar de lado Ujú. porque podría ser complejo, pero a la vez no lo es porque yo no creo que vaya a cambiar mucho. Sin embargo, tenemos la esperanza y la fe de que así sea, que es el tema de Venezuela. Ujú. Porque todavía la última vez que pude escuchar a Edmundo González Urrutia y en la posición venezolana, ellos tienen la fe de que el próximo 10 de enero haya un cambio de poder, como según lo presentan en el resultado electoral que ellos manejan con las actas y que el oficialismo todavía, entiendo, no ha podido mostrar. Pero ¿cómo vemos el caso de Venezuela? Porque yo veo muy difícil una transición de poder hacia González Urrutia. No, lo que veremos es cuál es la posición que toman los países frente a González Urrutia, que es definir la posición que toman frente a Venezuela. Vamos a ver si hay un reconocimiento como presidente de González Urrutia. Yo soy muy pesimista frente a ese escenario porque vamos a ver quién realmente puede establecer sanciones fuertes hacia Venezuela. Los Estados Unidos. Y ahí creo que vamos a tener una de esas disputas interesantes dentro del gobierno de Trump. Por un lado, el sector energético de los Estados Unidos le va a decir a Trump, eh, presidente, nosotros tenemos negocios excelentes en Venezuela en este momento. Cuando Biden levantó las prohibiciones, nosotros entramos e hicimos negocios con el gobierno y viera qué fáciles han sido. Y por otro lado, tiene a la oposición venezolana en la Florida, que pesa mucho en este gobierno de Donald Trump, diciéndole, pues se tiene que ponerle todas las sanciones para echar a este tipo. Entonces, yo creo que este pleito me parece que lo van a ganar las petroleras. Y las sanciones van a ser de tal forma que no eviten los negocios con Venezuela y eso favorece al régimen. Muy probablemente los otros países de América Latina que han tenido una posición beligerante hacia Venezuela reconocerán a Edmundo González, pero mantendrán relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, no creo que empeore la situación del gobierno de Nicolás Maduro el 10 de enero. Creo que está en una zona de estabilidad, creo que ha logrado controlar a la oposición, creo que ha logrado controlar la situación económica favorable a los grupos que lo apoyan y eso le permitirá mantenerse con alguna tranquilidad en el poder. Me parece que el escenario para Venezuela es de esa estabilidad triste, es una estabilidad melancólica y triste. Sí, es muy difícil la situación. Em, También antes de irnos, me gustaría tal vez alguna opinión o reflexión de lo que estará haciendo Argentina en el caso de Javier Milei, porque vemos ya una unión bastante interesante también presente Estados Unidos, porque aquí nos mencionas y siempre, que era lo que hablábamos al inicio, siempre aparece Estados Unidos, ese es su poderío, sobre todo en América, y ahora vemos a los dos extremos del continente, hablando geográficamente, Donald Trump muy cercano a Javier Milei y en el medio ponemos también a Nayib Bukele. Esa relación o ese surgimiento de Javier Milei, ¿qué podríamos estar esperando también? Milei todavía maneja grados altos de popularidad en Argentina. Es decir,
Los que lo odian lo siguen odiando, pero los que lo aman no han dejado de amarlo. Y bien que mal puede mostrar algunos resultados, claro, a un costo altísimo humano en Argentina. Me parece a mí que este año va a ser de muchos problemas para Milei porque tiene que terminar de pasar su línea económica. Y como lo dicen algunos dirigentes sindicales en Argentina, si Milei logra pasar todo el resto de proyectos económicos que tiene es porque nos barrió. O sea, eso va a ser una lucha a muerte porque no los pase. Durante el primer año Milei logró pasar cosas, pero tuvo que reducir sus expectativas. Ujú. Y muchísimo, y muchísimo. Veremos cómo sigue esto, ¿no? En el transcurso del año. Me parece que Milei ha logrado estabilizarse. Al principio muchos dijeron, bueno, con las medidas que va a poner Milei no va a durar el año. Está muy pronto a lograrlo, está muy pronto a tener una estabilidad que no se le veía al principio. Y creo yo que ha sido porque ha logrado en algunos casos rebajar sus expectativas. Vamos a ver si esa es la línea que sigue en los próximos meses. También es muy importante para Argentina cómo ande la cosecha de soya. Si la cosecha es buena, la economía va a tener buenas noticias. Si falla, la economía lo va a traicionar a Milei. Pero me parece que por ahora el gobierno de Milei es estable, a lo menos. Bien, don Carlos Cascante, analista internacional, nos acompañaba en este repaso internacional y nos explicaba todo esto que sucede en el mundo. Don Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Feliz año nuevo, feliz 2025. Espero nos acompañe también este próximo año en algunas de estas conversaciones que pues nos gusta tanto de estar repasando constantemente lo que sucede a nivel internacional. Con muchísimo gusto, un buen año para usted y para sus oyentes. Muchas gracias. Nosotros aprovechamos para hacer de nuevo una pausa comercial y ya regresamos en contexto. En contexto, resumen anual. Desde la cancha hasta sus oídos, diciendo siempre lo que tengamos que decir. Te traemos la pasión del fútbol y el deporte de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana. Tigo Sports Radio por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Gabriel Gamboa. Conocí Transcomer hace aproximadamente un año y medio. Las primeras luces de éxito que vi fue en el orden financiero que estaba teniendo. Las veces que ya he recomendado a otras personas, amigos, familiares incluso, pues también les ha funcionado. Así que por mi experiencia y por la experiencia que ha tenido las personas a las que les he recomendado entrar a invertir. Resumen anual. Estamos de regreso en contexto. Vamos a conversar con don José Carlos Chinchilla, quien es politólogo, y vamos a hacer un balance sobre lo que ha sido este año en términos políticos, cómo podemos analizar esa gestión de gobierno, no solamente lo que pasa en Zapote con el Poder Ejecutivo, sino también la Asamblea, el Poder Judicial y cómo ha sido esta relación entre estos tres poderes. Tenemos aquí en nuestra cabina a don José Carlos y le agradecemos por estar aquí este día hoy con nosotros analizando este tema tan importante. Bueno, es un gusto estar en contexto para hacer este análisis sociopolítico, que es lo que nos dedicamos en parte. Gracias, don José Carlos. Empezar por haciendo ese repaso de los principales acontecimientos que podríamos decir o desafíos que han marcado la gestión de este 2024 a nivel político. ¿Cómo podríamos empezar a ver lo que en términos de resultados, cómo podemos analizar tanto la gestión que ha tenido el Poder Ejecutivo, que sabemos que a nivel mediático y ha sido un poco polémico, si podríamos decirlo así, toda la relación que tienen los poderes de la República, los principales, pero cómo podemos empezar también a ver eso en términos de lo que nos ha dejado bueno, ¿verdad?, para la sociedad. Bueno, yo diría que el año político, digamos, no necesariamente comienza el 1 de enero, sino que hay algún fenómeno en particular que hace que se reactive todo el juego político. En este caso, a mí me parece que el discurso del presidente en relación al 1 de mayo, digámoslo así, al informe del presidente, es el que abre, no sé si la caja de Pandora o incrementa, digamos, de alguna manera,
los conflictos que se venían planteando, cuando en su discurso, de alguna forma, el presidente reta a la Asamblea Legislativa a que apruebe lo que él denomina la Ley Jaguar, que supuestamente, digamos, viene en consonancia con la economía jaguar y que le da un toque particular, digámoslo así, a la economía costarricense y a la dinámica política costarricense. Pero en realidad, digamos, el presidente lo que hace es desafiar a los miembros del Congreso y les está diciendo que o se suben al carro, al bus de la economía jaguar y del gobierno, o él va a tener una ruta alternativa a la de la Asamblea Legislativa. Y esa ruta alternativa la plantea como un referéndum. Sabemos que el referéndum descansa sobre los votos populares, sobre los votos de la ciudadanía. De tal manera que le dice a la Asamblea, o ustedes me apoyan en estos proyectos, o yo les enfrento al pueblo para que el pueblo elija lo que quiere. Obviamente, digamos, empezar el año político con una situación tan tensa, sobre todo porque meses atrás y durante todo su gobierno, pues hemos encontrado roces y conflictos con los otros poderes de la República, tanto con el Poder Judicial como con la Asamblea Legislativa, con instituciones como la Contraloría General de la República, algunas diferencias con la Procuraduría, en fin, es un gobierno, digamos, que ha tenido ciertas confrontaciones. Pero el año 2024 yo creo que se llega a un punto culminante de esta confrontación, porque en el fondo lo que está tratando de hacer el presidente con ese discurso es anular de alguna manera a la Asamblea Legislativa a través del voto que se lograría mediante un referéndum. Desde mi punto de vista, y así lo comentamos en estos micrófonos y en otros, en realidad era un proyecto fallido desde el comienzo, porque era inviable hacer un referéndum en dos direcciones. Uno, porque de los 3 puntos que contenía el referéndum a votar, habían 2 que eran inconstitucionales, ¿verdad? Y el tercero, como lo determinó la historia después y el mismo Tribunal Supremo de Elecciones, era irrelevante porque ya existe el control de poder frente a la misma Contraloría General de la República. Los otros proyectos eran inconstitucionales por las características que tienen, lo de crear esta zona marítima en Limón, en fin, eso era un proyecto fallido, pero era un argumento del presidente muy contundente para decirle a la gente, vean, yo quiero hacer estas cosas, pero la clase política no me deja, ¿verdad? Qué importante esto, porque yo creo que desde el inicio, entre líneas, era el mensaje que veíamos, que al final de cuentas, si esto no se llega a aprobar, es culpa de los diputados, porque los diputados no me quieren hacer caso. Es parte de lo que se podía entender del mensaje que daba el presidente, incluso cuando, ¿verdad? En estas 3 versiones, que al final terminaron siendo 3 versiones, ¿verdad? Que la Sala Constitucional dijo en 2 momentos que eran inconstitucionales, bueno, ciertos artículos. Y al final de cuentas es interesante porque sabemos que la Ley Jaguar, podríamos decirlo así, fue la apuesta más fuerte del Poder Ejecutivo durante este año, ¿verdad? Incluso sabemos que estamos pasando por un periodo de crisis de inseguridad y los proyectos de seguridad, si bien estuvieron en la Asamblea Legislativa, pero no tuvieron tanta visión mediática o publicidad, podríamos decirlo, o promoción como la tuvo la Ley Jaguar. Entonces, esto, ¿qué lectura nos hace, digamos, de el gobierno llegar tan fuerte con este proyecto de la Ley Jaguar y otras cosas que podríamos considerar importantes para el país también quedaron de lado? Bien, entendamos que el gobierno no tiene fuerza política en la Asamblea y entendamos que desde el primer día el presidente entró en conflictos con las otras fracciones. Por lo tanto, la aprobación de proyectos que vengan desde el gobierno son muy difíciles. Cuando el presidente plantea la Ley Jaguar, en mi opinión, sus estrategas, si no él, ya sabían que no era viable, pero sí era estratégico y fundamental plantearlo precisamente para justificar todo lo que él prometió hacer y no ha podido hacer o no ha querido hacer por las circunstancias
de no tener un apoyo político. Y eso le permite a él y a sus seguidoras y seguidores construir un discurso en el cual para el año entrante, para el año 26, cuando se hagan las nuevas elecciones para diputados y presidencia, ellos reclamen la necesidad de que se le apoye al partido de gobierno, que todavía no se sabe cuál es, pero al que ellos indiquen, para lograr una mayoría en la Asamblea Legislativa. De tal forma que esto es como un billar a 3 bandas. Él le da a una bola para golpear la tercera bola. ¿Se entiende? Sí. Es decir, es un juego político. Claro. Y lo interesante en esto es que, si bien es cierto, logró una reacción, obviamente negativa en la mayoría de la gente que está en la Asamblea Legislativa, alguna gente de la ciudadanía sí tragó, digamos, el anzuelo o sí creyó el discurso, en el sentido que piensan, efectivamente, que es que no lo dejan gobernar. Ahora bien, como dije anteriormente, todo gobernante debe gobernar en el marco de la Constitución de la República. Las personas privadas podemos hacer lo que nos permita la ley y lo que no dice la ley, pero quienes están gobernando están restringidos por las leyes. Y en este caso, digamos, cuando uno propone cuestiones que son contra la Constitución, no tienen viabilidad. Inclusive Natalia Díaz, que era la ministra de la Presidencia, cuando se le entrevista en relación a la ley del jaguar, ella dice que sí, que reconoce que hay 2 de esos temas que pueden rozar con la Constitución. Digo todo esto para entender entonces que, si bien es cierto, se propuso como para decir que hacemos algo, no era viable, y ellos, me parece a mí, que lo sabían. Y por otro lado, la oposición es una oposición muy débil, porque cada partido está muy fraccionado. Sí. Liberación está fraccionado, el PUS está fraccionado, el Partido Liberal Progresista tiene una pequeña ficción, pero en realidad no ha hecho una propuesta interesante. Los cristianos de Nueva República tampoco están muy fuertes, y el único que hace un enfrentamiento más o menos directo es el Frente Amplio, que no cuentan con el gran apoyo de la ciudadanía por una serie de preconcepciones que se tiene sobre lo que es la izquierda. Sin embargo, creo que han ido ganando terreno entre la gente que se opone al gobierno. Pero a la vez, el presidente utiliza formas de descalificación muy fuertes, como decimos nosotros, ad hominem, contra la persona y no contra las ideas, en la cual trata de descarrilar, descalificar la oposición. Tenemos entonces un gobierno que hace pocas cosas, que dice que no lo dejan hacer, y una oposición que no plantea alternativas efectivas. Y esto lo estamos viendo, y perdone que dé un salto al presente inmediato, en el hecho de que a estas alturas del año, terminando el año, todavía no se sabe quiénes van a ser los precandidatos o precandidatas para las elecciones del 2026, febrero de 2026. Sí, que ya eso está ahí nomás. Y eso resulta extraño, porque a estas alturas, muchas gracias, están regalando un cafecito acá que se ve aromático y rico. Claro, con esta conversación el cafecito siempre ayuda. Muy bien, sí. Y por lo tanto, digo yo, eso expresa, digamos, la debilidad de los partidos. Por otra parte, y hay que hacer señalamientos porque es parte de la política, el estilo del presidente invita a un debate al presidente de la Asamblea Legislativa, señor Arias, y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Orlando Aguirre. Y obviamente eso es algo inédito. O sea, un presidente debatiendo con los otros presidentes de los poderes de la República. Porque aquí, ciudadanía, tenemos que entender que en la democracia existe una división de poderes precisamente para contrapesar un poder a otro. Y esto no significa otra cosa más que garantizarle a la gente que cada poder va a hacer lo que le corresponde. En este caso,
Obviamente, esta correspondencia, lo ideal es que sea una amalgama y que a través del argumento, del convencimiento, de la convergencia de ideas en favor de la ciudadanía, se puedan llevar proyectos adelante. Y se intentó hacer con el tema de la seguridad. El problema de la seguridad se le ha ido de las manos al gobierno y en realidad al Estado costarricense, no solo este gobierno, sino anteriores también, y entonces convoca una reunión, los tres poderes de la República llegan a ciertos acuerdos y esa ruta era la correcta, ¿verdad? Trabajar unidos para resolver el problema. Pero ¿qué pasa después? Empieza a haber diferencias. Y llega a culminar estas diferencias en el 2024, que creo que es un punto sobresaliente, cuando tal es el grado de diferencias que el presidente invita a debatir a los otros poderes de la República, cosa que no se estila, que no es conveniente y que va contra la lógica de la democracia de que haya cierta convergencia. Podríamos decir que más bien esto puede aumentar una tensión que ya de por sí ha estado ahí durante estos meses. Sin lugar a dudas, esto lo lleva al punto más alto. Ahora, podría ser que el 2025 se agregue a esta conflictividad el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Difícilmente el presidente va a hacer valer lo que la ley le determina en relación al próximo proceso electoral. Y probablemente vaya a haber una gran cantidad de denuncias, y esto lo estoy previendo, aunque ya se han planteado algunas, de infracciones de la ley electoral, es decir, en la cual el presidente y sus ministras y ministros no pueden intervenir. Tal es la situación que inclusive la misma ley de la República plantea que 3 meses antes de la elección el gobierno no puede ni plantear propaganda en los medios de comunicación que hable de sus logros, ¿verdad? Es decir, por otro lado, también veamos un detalle que es interesante. Este es un presidente muy carismático. Le guste a la gente o no le guste, él es una persona que es un eje, una luz atractiva. Esta luz, este carisma que tiene el presidente no se ha traducido en crear una organización que le permita, fuera del gobierno, mantener, digamos, una estructura que le facilite la acción política. Hasta el momento ha sido fallido la construcción de partidos que le sirvan al gobierno. Es decir, exmiembros del gobierno y miembros actuales del gobierno han tratado de construir partidos y no ha cuajado. Esto no quiere decir que al final no tengan un partido, pero cuando tengan el partido, será un partido emergente, un partido taxi o un partido novísimo, totalmente nuevo. Y el presidente le va a costar mucho ponerle su impronta a ese partido, porque va a estar atado por las leyes. Y él las va probablemente a tratar de evadiar, ¿verdad? Darle la vuelta por acá, y entonces el Tribunal de Elecciones va a tener que intervenir. Y el presidente entonces se va a defender atacando el Tribunal de Elecciones. Entonces vamos a tener un problema adicional. Ya tenemos problema con la Contraloría, tenemos problema con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, y yo le agregaría que ya hay algunos atisbos con el Tribunal Supremo de Elecciones. Es que justamente, bueno, este es un punto porque nosotros hacemos un recuento y, por ejemplo, decimos, yo me devuelvo unos años atrás, por ejemplo, al gobierno de Carlos Alvarado, me acuerdo que hubo mucha movilización social, ¿verdad? Había mucha crispación, por ejemplo, cuando pasó lo de la ley fiscal, la reforma fiscal. Y entonces, si más o menos analizamos un poco lo que ha sido este gobierno, bueno, la movilización social tal vez no ha sido tan fuerte, sin embargo, sí podemos decir que esas tensiones políticas se han ido justamente a esta vía, que es la judicialización, ¿verdad? Correcto. Que todo lo que ha llegado, bueno, por vía constitucional, para ver si este proyecto que estamos planteando se puede o no se puede. Ahora usted menciona también el tema del Tribunal Supremo de Elecciones, que incluso en este tema de la ley Jaguar también ellos han tenido, ¿verdad?, su participación por el tema del referéndum, ¿verdad? Lo mismo que lo del el financiamiento del partido de gobierno. Claro. También eso está por resolverse.
eso es también parte de estos temas. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que se esté inclinando mucho a esta vía judicial de la política de hacer, porque no sé si ponerlo en una balanza, cuál de las dos nos podría funcionar más, o no, o tal vez ni una ni otra, pero también qué nos está indicando, ¿verdad? Esta cada vez mayor dependencia o buscando crear este conflicto que al final de cuentas, si fuese para resolvernos dudas, pero cuando ya entramos en un tema de que confrontamos a esas instituciones o a esos órganos, y al final de cuentas es ir sumando uno más, ya un ambiente que de por sí está complicado. Sí, es que además la judicialización de la política incrementa los roces entre el gobierno y el quehacer del Poder Judicial. Veamos lo que ocurrió con la presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social. Bueno, el Ministerio Público actuó como correspondía. Digamos, hay una denuncia, que es una denuncia de la misma institución, tiene que actuar, se da un fenómeno casuístico, que ella está fuera de San José, y el Poder Judicial actúa como corresponde dentro de la normativa. Pero este actuar dentro de la normativa, que es lo que corresponde, es leído, valorado y de alguna forma distorsionado por el Poder Ejecutivo, particularmente por el presidente, y se lanza contra el Ministerio Público y contra el Poder Judicial. El problema de esto es que estamos deteriorando la institucionalidad. ¿Por qué? Porque toda institucionalidad tiene su fundamento en la ley, son legales, pero analizándolo sociopolíticamente, tan importante es la legalidad como la legitimidad. ¿Qué es esto de la legitimidad? Que la gente crea en las instituciones. Claro. Es decir, si la gente deja de creer en esas instituciones, aunque exista la ley, las instituciones se debilitan, ¿verdad? Y en este gobierno, eso que estamos planteando del Tribunal Supremo de Elecciones o el Poder Judicial, también lo vemos al interior de las instituciones autónomas. Quieras o no, por ejemplo, un fenómeno que ocurrió recientemente en Costa Rica, plantea de que la Caja Costarricense del Seguro Social, siendo una institución clave para la convivencia social, para garantizar la salud, el Estado está incumpliendo con el pago de lo que le debe. ¿Y esto qué significa, costarricenses? Significa que la Caja Costarricense del Seguro Social ha tenido que recurrir a recursos que son para el futuro para utilizarlos a presente. Y esto lo que hace es hipotecar el futuro, es decir, poner en riesgo el funcionamiento futuro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ahora, esto no es nuevo dentro de los gobiernos del Estado costarricense, pero en este gobierno esto se ha acrecentado. Entonces tenemos una caja que se empieza, digamos, a tener menos recursos por cuestiones estructurales, que sea el cambio de la pirámide demográfica y otros aspectos, pero también porque los que deben no pagan. Y empezando por el Estado. Empezando por el Estado. Esto hace, sin lugar a dudas, que la institucionalidad, bueno, el caso del ICE también, ahora con el 5G, digamos, que no, 5G es un nuevo sistema, digamos, de distribución de datos, etcétera, etcétera, que pareciera que el ICE no va a poder participar, y es hipotecar como también el futuro de la institución. Todo esto, lamentablemente, porque es así, en un gobierno que no ha logrado plasmar una ruta clara de hacia dónde se enrumba. Creo que ha incidido el que tenga una debilidad en la Asamblea Legislativa, pero también el estilo de gobierno es complicado. De tal forma que yo diría que la ciudadanía ahora tiene un gran desafío para el año entrante y sobre todo para cuando vaya a votar. Sobre qué va a votar la gente. Partidos políticos que no tienen ni presentan alternativas, que se han venido debilitando, digo, Liberación Nacional, el Partido Unidad Social Cristiana, los partidos emergentes no logran atraer a nadie, digamos, a grandes masas de personas,
como el Partido Liberal Progresista, con el señor, ¿cómo se llama? Eli con don Eli Feinstein. Ujú. Y por otro lado, bueno, surgirán nuevos partidos como el Podemos, donde está la exministra de la presidencia, Sí. ¿verdad? De tal manera que hay un vacío de propuestas. El gobierno tampoco tiene otra propuesta. Y uno se pregunta también, yo me pregunto, probablemente al presidente le gustaría seguir, Claro. porque él considera que tiene mucho que hacer, ¿verdad? Sí. Legalmente no se puede. Me pregunto si él querrá trasladarle la estafeta, como en las Olimpiadas, a otra persona, o preferirá esperar un poco para ver si vuelve él con otras condiciones. Son preguntas que... Sí, claro, que están ahí, que están incluso ahí. hace unos meses me acuerdo que había salido pues el rumor de que el presidente podía renunciar para volver a... Y entonces él dijo como, bueno, gracias por la idea, porque no lo había pensado, pero no me parece mal. O sea, lo que está él diciendo que sí, que hay interés en... Legalmente no se puede, pero si se pudiese, ¿verdad?, en continuar. Y también en su momento se hablaba mucho de la figura de Luis Amador como un posible, ¿verdad?, candidato fuerte, el delfín que le decían del gobierno. Luego, bueno, hubo el conflicto con lo que pasó en la pista del aeropuerto de Liberia y bueno, el cuento es que hace una semana lo tuvimos declarando en la comisión de la Asamblea Legislativa de Infraestructura sobre todo lo que fue esta polémica. Él ha manifestado su intención de ser candidato incluso con otro partido, pero al final de cuentas lo que nos señala es eso, que no hay una figura, ¿verdad?, fuerte, y que además el partido que llevó a la presidencia a Rodrigo Chávez también es un partido que podríamos decir, y como lo ha sido usual en los últimos meses o años, partidos débiles que incluso aparecen o pueden aparecer para un periodo electoral y ya para el siguiente no están, ¿verdad? Después de todo el esfuerzo que involucra crear una agrupación política. Entonces, la pregunta es también cuánto influye que este partido dependa tanto de la figura del presidente, que tiene un estilo, ya usted lo conversaba, muy particular y que también ha tenido aceptación, porque lo que las encuestas señalan, por ejemplo, la encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica es un alto respaldo al presidente y que en algún momento tendió a disminuir, pero luego incluso volvió a recapitular ahí con este apoyo. Entonces, ¿esto qué nos señala? Que se dependa tanto de un partido, dependa tanto de una figura y que incluso su continuidad no se tiene clara. Sí, es una de las grandes debilidades porque, bueno, hay un autor que se llama Max Weber que habla de la dominación carismática y la dominación carismática se caracteriza porque la persona que está gobernando es infalible. Es decir, la gente piensa que es infalible. Y cuando esa persona se equivoca, la gente no se da cuenta porque usualmente se traslada la responsabilidad a otra persona, qué sé yo, Amador, por ejemplo, digamos, o a la que fue ministra de Salud, o a la que fue ministra de Comunicación. O sea, el problema se traslada a otras, nunca se equivoca quien está en la cuestión carismática. Y eso le da fuerza. El problema está que el carisma yo no lo puedo trasladar a otra persona. Sí. Sí, eso es algo. Y si yo no he creado un partido, una estructura, digamos, cualquiera que sea no va a tener el mismo nivel que el líder carismático, pero al menos la estructura le da posibilidades de continuidad. O sea, para bien o para mal. Sí. Vamos a ver, por ejemplo, un caso. En caso de Cuba, de Fidel, querido y odiado, era un individuo carismático y gobernó muchos años por su carisma, pero paralelamente creó un partido que cuando él fallece, el partido sostiene, para bien o para mal, sostiene el gobierno. Bueno, aquí, en el momento que el presidente deje su puesto de gobierno, no hay un partido que lo sustituya, digamos, o que lo contenga. Ese es un problema que tienen ellos sumamente serio. La ventaja que tienen, desde mi punto de vista, es que los otros partidos están tan dispersos, tan débiles, que cuesta. Bueno, se habla de personas
interesantes, ¿verdad? Que surgen ahora por el contraste con el presidente, el caso del señor Álvaro Ramos. Inclusive leí un rumor ahí que estaba cerca de un partido tradicional, que, bueno, será o no será cierto, no sé, pero lo cierto del caso es que este señor presentó firmeza frente al presidente y ha presentado algunas ideas innovadoras o interesantes que podrían aglutinar la oposición del presidente si los partidos entienden que de otra forma no le ganan al grupo del presidente. Ahora, esto en el eventual caso de que efectivamente se constituye ese partido de oposición. Sí. Otros dirán, no, es que ya está la persona porque la exministra de la presidencia es muy cercana al presidente. Bueno, parece que no es tan así el asunto. O sea, parece que doña Natalia no es necesariamente la carta del señor presidente. Y que el partido Podemos, pues puede ser una oportunidad, pero no necesariamente lo es. Y la otra pregunta es, ¿cuánto le meterían de la energía y de los recursos que hoy están siendo cuestionados de la campaña pasada en esta campaña y a quién? También se habla del señor Batalla, claro, que es el ministro de Transportes, sí, y que recientemente, digamos, lo plantean como una persona con mucha energía, sale mucho en medios de comunicación, igual que su antecesor Amador dice que van a hacer esto, que van a hacer lo otro. A veces dicen más de lo que hacen, pero bueno, ahí está, eso es otro candidato posible, digamos. Claro. Ahora, ¿estará el presidente dispuesto a entregarle todo a esta gente? Yo tengo dudas que su personalidad le permita eso, pero habrá que verlo políticamente. Yo, de hecho, le iba a plantear, y bueno, tenemos que ir a una breve pausa comercial para venir a concluir unos 10 minutos más, el tema de doña Pilar Cisneros, ¿verdad? Ajá. También, que incluso en su momento ella dijo que estaba dispuesta a continuar con el rodriguismo. Ese fue el tema, el término que utilizó. Entonces, bueno, vamos a dejar esto para concluir después de este corte comercial. Contexto. Haciendo un recuento, un balance sobre lo que ha sido el año político en nuestro país, analizando, bueno, distintos puntos. Ya hemos pasado por todo lo que ha implicado la ley Jaguar, por supuesto, que ha dado mucho de qué hablar, también la relación con el Congreso. Y recientemente hablábamos, antes de ir a la pausa comercial, yo le planteaba a don José Carlos la palabra o la continuidad, ¿verdad?, que nos consultamos sobre el presidente Rodrigo Chávez, teniendo un partido que podríamos decir tampoco es tan fuerte en cuanto a el tiempo que tiene. Entonces, una de las figuras, ¿verdad?, que ha sido sin duda importante para que incluso el presidente haya llegado al lugar donde está, es el apoyo también de la diputada Pilar Cisneros, y que ella incluso en algún momento se le preguntó y ella dijo con ese término que ella estaba dispuesta a continuar con el rodriguismo. Hablar del rodriguismo, ¿verdad?, nos plantea, ¿verdad?, que ya hay un estilo muy personalista, si podríamos decirlo así, una forma de hacer política que... Casi que caudillista. Sí. Que depende y que se centra completamente, pues, en la figura del presidente. Sí. Bueno, sin lugar a dudas, doña Pilar Cisneros es una comunicadora que tenía hace mucho tiempo un afecto grande de la población, por ser una persona crítica al gobierno, al Estado, por plantear las cosas en un medio de comunicación muy conocido. Ella, desdichadamente para su partido y para su gobierno, pues no podría ser candidata a la presidencia de la República, ya que ella no nació en Costa Rica, y es una limitación que tiene la ley. Claro, de los requisitos. Una salvaguardia ahí que tiene la ley. Pero sigue siendo una persona muy protagonista de la vida política en este momento. Una persona que tiene, digamos, una voz que es escuchada y una voz muy crítica, fundamentalmente de defensa a ultranza de todo lo que hace el gobierno. Es uno de los pilares, doña Pilar, de este gobierno y de este Estado. Ahora, lo cierto del caso es que construir un partido es difícil. Sí. Y estando ella en la posición que está, se convierte ciertamente en una vocera del rodriguismo, como dice ella,
pero es una vocera que tiene un alcance limitado en la construcción de un partido que requiere mucha energía. Igual ella posiblemente estaría en la mejor disposición de apoyar a quien el presidente señale. El problema es que hasta el momento no ha señalado a nadie. Sí, es muy, y muy tampoco incierto. puede esperarse, porque el partido del gobierno ya no es el partido de gobierno. Hay diputadas y diputados de gobierno que están en ese partido, pero ese partido ya es diferente al que lo llevó a la presidencia. Y eso define una zona, digamos, pantanosa, donde apoyarse. O sea, no tiene la firmeza de un grupo estructurado más que su propio estamento de gobierno para llevar adelante este proceso. Y los diputadas y diputados es un grupo relativamente pequeño, que además se ven algunas pequeñas contradicciones al interior de este grupo. Y aunque ellos han planteado la idea en 2 ocasiones de que tienen capacidad para convocar a la gente, para ir a protestar frente a decisiones de la Asamblea Legislativa o del Poder Judicial, lo cierto del caso es que no han podido convocar a la gente. O sea, ha llegado un bus o 2 buses de gente, pues no digo que contratada, pero que salen a viajar y protestan, pero no hay una manifestación popular de masas. De alguna manera están, como diría el tico, con la vaina vacía. Enseñan la vaina, pero no está la vaina llena. Pero, y esto es algo que ha ocurrido en 2 ocasiones recientemente. Entonces, uno se pregunta, más allá del voto electoral, ¿la gente estaría dispuesta a movilizarse por algo que diga el presidente? Hasta el momento la respuesta es que no. Ahora, por el otro lado, tampoco la oposición tiene esa capacidad de movimiento, de convocatoria. Por lo tanto, estamos frente a un vacío y en política todos los vacíos se llenan. La pregunta será, ¿cómo se va a llenar ese vacío? ¿Y hacia dónde iremos? ¿Se irá a consolidar la tendencia a desestructurar las instituciones como la Caja, el ICE y otras, debilitar el Poder Judicial, o llegará un grupo que tratará de fortalecer esto? Eso no lo podemos ver en este momento, porque como decía hace un ratito, ni sabemos quiénes pueden ser candidatos. Qué importante esto, porque al final de cuentas esa es una pregunta que queda en el aire. ¿Cuánto de lo que ha pasado este año o de lo que hemos visto por parte de la forma del gobierno puede repercutir para sentar las bases a la ciudadanía de que eso está bien, ¿verdad? Y que al final de cuentas esa tendencia sea parte de lo que la gente busque en un candidato o candidata, futuro candidato, no solamente, ¿verdad?, de este partido, sino de cualquier otro, porque al final de cuentas estás planteando un punto de partida, digamos, donde, no sé, ya no se puede ir para atrás y borrar todo lo que ha pasado, ¿verdad? Y definitivamente. Entonces, ¿cuánto de eso, verdad, pueda influir en un futuro? Lo que pasa es que hay un asunto, y es que la historia se puede escribir de muchas formas. Es decir, los hechos se pueden interpretar de muchas formas. Es decir, lo que la oposición podría plantear como una falla del gobierno, el gobierno lo puede plantear como una obstaculización de los partidos políticos tradicionales. Es decir, el tema es cómo se va a construir este discurso. Y lo otro es cómo interpreta la gente su condición de bienestar o de malestar. De hecho, vivimos en la sociedad del malestar. Hay mucha gente que está molesta por muchas razones. Sí. Y lo vemos en el día a día, en la carretera, en las formas como discutimos, lo vemos en el estadio de fútbol, un grupo que pierde y se vuelve agresivo. O sea, estamos en una sociedad muy violenta, una sociedad del malestar. Ahora, la sociedad del malestar nos puede llevar a una situación peor que la que tenemos. El problema que tenemos adicionalmente, o en este contexto, es que no hay un discurso alternativo al gobierno legitimado. Puede que uno de los líderes que se plantea pueda construir eso.
Y por el gobierno todavía no sabemos quién va a ser. Lo que sí sabemos es lo que van a decir. Lo que van a decir es, no nos dejaron gobernar, denos la oportunidad de gobernar, queremos hacer las cosas que no nos dejaron, denle el voto a fulano, sutano, mengano. Eso es lo que van a decir. Y de oposición, si siguen fraccionados, si siguen divididos, va a ser difícil contrarrestar esto. A la gente le tocará decidir a quién le cree. Y esa decisión no está fácil. Sí. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde hay mucha información que no necesariamente está basada en datos, que es cierta. Hay explicaciones que están por hacerse. En fin, esa es la situación y el drama que vivimos como ciudadanía. En un Estado que merecería efectivamente dos cosas básicas. Para mí, que se respete el marco jurídico legal que tenemos y que quienes lleguen al gobierno efectivamente piensen en la gente. Piensen que la gente merece tener mejores condiciones de vida, que hay gente que hay que ayudarla porque no tiene la oportunidad, digamos, laboral, etcétera, etcétera, y el Estado debe seguir dando los servicios de salud, debe seguir dando las becas, debe seguir permitiendo la existencia de áreas donde la gente pueda ir gratuitamente y, por supuesto, se debe garantizar una información libre y veraz como la que ustedes están planteando en este programa y en esta empresa de comunicación. Bueno, don José Carlos, yo creo que justamente todo esto, y no es que mucha gente dice se adelantan a la época electoral y todo, porque al final de cuentas el otro año va a ser eso. Si el otro año viene fuerte con todas estas decisiones. Ya vemos también algunos otros partidos, usted mencionaba al inicio el Partido Liberación Nacional, que ha venido haciendo esta renovación de sus estructuras. Vemos personas o que han estado ahí durante años, figuras importantes y claves que han renunciado al directorio y tal, porque al final de cuentas todo esto toca no solamente al que está en el poder en esta ocasión, sino a todos para decir, ok, ¿cómo nos renovamos? ¿Cómo podemos llegar a atraer a la ciudadanía, a convencerla? Que al final de cuentas también es eso, convencer que lo que se necesita o lo que el país, ¿verdad?, requiere. Entonces, don José Carlos, y ya yendo como un poco a la conclusión de todo este tema, no solamente habiendo pasado por todos los desafíos, sino de cara a lo que viene, ¿verdad? Un poco tal vez a la ciudadanía, esa guía de lo que deberíamos, entre tanta información, apartar y entender como lo importante y también el balance que cada persona pueda hacer, no solamente, ¿verdad?, desde lo que escucha, porque muchas cosas que trascienden de la manera mediática pueden ser tal vez no tan importantes como lo que pasa en el Congreso cuando se aprueba una ley, ¿verdad?, que al final de cuentas es lo que va a impactar en la vida de los costarricenses. Yo creo que la gente debería ir de lo simple a lo complejo. Primero, preguntarse si ahora el servicio de salud que reciben a Caja es mejor o peor que antes. Si el servicio que reciben sus hijas y hijas en el sistema educativo es mejor o peor que antes. Si la seguridad que tenemos en el país es mejor o peor que antes. Si el clima, digamos, de vivencia y de compartir, de violencia, es mayor o menor que antes. Eso es muy importante. Aunarlo luego también a lo que nos digan de lo que quienes aspiren a la presidencia y a la Asamblea Legislativa piensen hacer. Muy pronto nos vamos a dar cuenta si algún ministro o ministra o hasta el mismo presidente va a aspirar a algún puesto político, porque ya tienen que renunciar un año antes del proceso electoral. De tal manera que después de febrero, del 1 de febrero, sabríamos con detalle si hay alguna posible aspirante. Ahora, ser aspirante es eso. Ser aspirante no garantiza nada. Y la ciudadanía, pues que esté atenta, que siga escuchando programas como este, leyendo, escuchando y viendo lo que ocurre en el país, y que en su momento pues tome la decisión no en función de las luces, los sonidos, las valentoradas o ese tipo de cosas, sino de lo que realmente necesita y cree que puede hacer quien llegue a la presidencia.
Usted mencionó algo muy importante al final de cuentas, don José Carlos, que son esos resultados tangibles que podemos medir no solamente por el titular que salió en la prensa o no, sino sobre mi bienestar, ¿verdad? Común, y eso involucra las áreas de salud, educación, desempleo también, o empleo, seguridad, que se ha convertido en un tema pues tan importante en nuestro país. Entonces, y la corrupción también hay que considerar. Claro, la corrupción, porque afecta al final de cuentas a todos. Entonces, yo creo que esta pues a la conclusión, parte de las conclusiones ya a las que estamos llegando es eso, cada uno hacer este ejercicio y poder decir cómo siento que ha avanzado o no cambios en el país durante pues este gobierno. Así que, don José Carlos, con esto cerramos. Más bien le agradecemos mucho por habernos por la invitación, acompañado en este análisis, y también pues a todos los que nos estén escuchando, esperamos también que haya sido una guía también para esa conversación y este análisis de todo lo que hemos visto y cómo podemos traducirlo. Hay que seguirse preocupando, pero también ojalá que puedan pasar una linda Nochevieja y Nochebuena, y que el año entrante pues sea mejor para todas y todos. Así es, esa es la esperanza, que venga un mejor año y que pues todos estemos mejor en muchos sentidos, especialmente no solamente políticos, sino a nivel personal. Así que muchas gracias a don José Carlos. Vamos a hacer una breve escuchar una entrevista, porque también aquí hay un tema muy importante para el país, que es el turismo, y que lo mencionábamos al inicio de nuestro programa. Viene la temporada alta y queremos reproducir parte de una conversación que tuvimos con la directora ejecutiva de la Cámara de Turismo, doña Shirley Calvo. Nosotros siempre con mucho entusiasmo, con mucha innovación y con muchas ganas de sorprender a los turistas nacionales y extranjeros, pues con toda la propuesta de valor que tiene el producto turístico costarricense, la diversificación de zonas en el país para visitar y la atracción de nuevos mercados, producto de la estrategia de expansión que ha tenido el Instituto Costarricense de Turismo, que nos están trayendo a Costa Rica turistas que antes no necesariamente venían de regiones del mundo o de países vecinos que normalmente no venían a Costa Rica a turistear, como el mercado mexicano, que es un mercado que se ha estimulado y que ha respondido muy bien, y recientemente el mercado brasileño, con quien ahora tenemos un vuelo directo a través de una nueva aerolínea, y todos esos esfuerzos pues lo que nos hacen es sentirnos satisfechos en el sentido de que seguimos siendo opción para el turista internacional y una opción predilecta, porque la verdad es que hemos venido aumentando los números de visitación y creemos que este año se va a cerrar como un año récord, ya lo ha dicho así el ICT, pero bueno, viendo también con expectativa lo que viene, porque hay retos, ciertamente como usted lo plantea, que el desarrollo nos exige y que de alguna manera lo vemos con preocupación. Básicamente el estado de la infraestructura en el país es una de las cosas que más nos preocupa. Ok, creo que eso, hay distintas vías, ¿verdad? Usted muy bien hablaba, hay nuevos mercados y esto representa toda una oportunidad para el país, abrirse a nuevos países y hacer contacto incluso aéreo, como este caso del vuelo que se suma de Brasil. Y en este sentido, bueno, hay una necesidad también de innovación y de como país irnos adaptando, porque creo que hemos trabajado justamente para esto, para posicionarnos como un destino que ofrece muy buenas opciones, además que es muy atractivo, ¿verdad?, a nivel internacional. Pero sin embargo, haciendo un poco este análisis de cómo estamos a lo interno, ¿en qué sentido la infraestructura? ¿Cuál ha sido tal vez la problemática que se ha enfrentado respecto al desarrollo que podría llevar esta limitante? Bueno, vamos a ver, una de las virtudes que ha tenido Costa Rica como destino turístico y que se refleja en la cantidad de días que se quedan los turistas en nuestro país, que ha venido creciendo en los últimos tiempos. Y además Costa Rica tiene una de las estadías promedio más altas del mundo. Los turistas vienen a nuestro país y se quedan 13 días, casi 14 días,
Y eso lo que quiere decir es que encuentran primero mucho que hacer, pero además acceso a esos lugares. ¿Y cómo es que accesan? Bueno, por carreteras, claramente, porque el transporte aéreo, aunque tenemos empresas de transporte aéreo, de repente no es solo la única vía, digamos, de acceso a los lugares turísticos. Hay muchas empresas de rent-a-cars, hay muchas empresas de transporte turístico que son los que mueven los turistas por el país. Y entonces, ¿eso qué es lo que requiere? Primero, carreteras en buenas condiciones. Nosotros desearíamos en excelentes condiciones, pero entendiendo las limitaciones de nuestro país, con que sean buenas condiciones, digamos, es suficiente. Sin embargo, ni siquiera en ese estado están. Y esta época lluviosa, la más reciente, consideramos que va a dejar mucho más deteriorada la infraestructura de carreteras y puentes, pero además está la infraestructura de puertos y aeropuertos. Hemos visto cómo hemos perdido oportunidad de que atraquen algunos cruceros, precisamente porque los puertos de atraque no presentan las condiciones que requerirían, y eso es una oportunidad perdida. Ese es un segmento muy importante. Nuestros puertos, tanto en el Caribe como en el Pacífico, podrían estar desarrollando mucha más atracción para cruceros de lujo, y en la temporada podría ser una fuente incluso de actividad económica en estas zonas, que es muy importante, pero ahí la infraestructura se convierte en un limitante. Y los aeropuertos, y además, para muestra un botón, lo que ha sucedido con los problemas de la pista en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, pues nos da cuenta de que la inversión que se requiere hacer en estas infraestructuras se ha postergado, y además se ha deteriorado la que está, y eso pues realmente resta competitividad, porque vivimos en un vecindario turístico, por decirlo de alguna manera, con países que presentan condiciones jamás como las de Costa Rica en términos de producto turístico, pero que con algunas variaciones en términos de infraestructura pueden estar mejor que nosotros, y eso pues perfectamente podría cambiar la decisión de viaje de un turista. Entonces, ese tema de infraestructura, la iluminación, la rotulación, el estado de las carreteras, los puentes, puertos y aeropuertos son, digamos, de nuestras mayores preocupaciones, y a donde le pedimos al gobierno de la República que, una vez superada esta época lluviosa y ya se puedan determinar cuál fue el estado o en qué condiciones quedaron las principales rutas de acceso a los 33 centros de desarrollo turístico, que se pueda hacer una evaluación y una intervención con esa lógica de generarle seguridad, obviamente a todos los costarricenses, porque nos merecemos transitar en infraestructura de calidad y seguridad, pero también pensando en los turistas internacionales. Esto, ¿cómo lo valoran también a lo interno, y qué posibilidad han visto cuando han buscado también estos espacios de diálogo o conversación? Porque al final de cuentas es un tema, pues, país, como país creo que nos proyectamos así a nivel internacional, como un país que atrae turismo. Y bueno, en los años recientes que hemos visto esa recuperación que viene después de la pandemia, que fue un año, y lo que vino también el proceso de recuperación para todo el sector turismo. Entonces, un poco dibujarnos ese panorama en cuanto a esas iniciativas, a esos proyectos, o a esa manera de agarrar este tema como algo crucial. Sí, bueno, vamos a ver, nuestro primer contacto a nivel de coordinación con el Estado, con el gobierno, es el Instituto Costarricense de Turismo, y ahí otra de las virtudes del modelo de desarrollo turístico de nuestro país es que hemos siempre tenido una muy buena coordinación y comunicación con el Instituto Costarricense de Turismo, y de hecho la apuesta de haber nombrado a don William Rodríguez como ministro, que es una persona que ha trabajado toda su vida en el sector privado, ha sido una puerta que se ha mantenido abierta, y los canales de comunicación y coordinación con los otros ministerios e instituciones públicas. Pero sabemos que el Ministerio de Turismo no cuenta con todas las condiciones, ni legales ni presupuestarias, para poder atender todo lo que el sector turístico requiere en términos de infraestructura, en términos de seguridad, aunque sí en términos de promoción. Entonces, esa coordinación que se ha hecho a través del ICT ha sido pues correcta, y nos sentimos satisfechos. Con los otros ministerios, cuando llegamos a tocar la puerta, la mayoría de ocasiones hay un buen entendimiento,
porque yo creo que nadie en este país cuestiona de que el turismo es una actividad que genera empleo, que está presente en prácticamente todo el país, que genera el 8% del Producto Interno Bruto, que emplea más de 270,000 familias de manera directa. Entonces yo creo que hay una conciencia y una noción de que proteger la actividad turística es beneficioso para el país. Pero yo creo que de alguna manera las instituciones públicas se han entrabado tanto en trámites y en una serie de burocracia que hacen que por más buenas intenciones de los jerarcas no se logren avanzar con la rapidez y el sentido de urgencia que se requiere. Y por eso es que el llamado que hacemos permanentemente es a que no se pierda de vista lo estratégico y lo prioritario solo por lo urgente. Claro que lo urgente hay que atenderlo si hay un derrumbe, si hay una caída de un puente o un cierre de una ruta, lo que sucedió en el aeropuerto Daniel Oduber, hay que atenderlo porque es lo urgente. Pero en lo estratégico de mediano y largo plazo, yo creo que los planes tienen que seguirse proyectando a 5 años y a más, precisamente para poder tener resultados. Y bueno, como le digo, nosotros quisiéramos que las cosas se puedan hacer más rápido, que las coordinaciones sean más intensas, pero bueno, de momento creemos que en las condiciones en las que estamos, sí se prioriza y sí se asignan los recursos suficientes en términos de infraestructura, de seguridad y de competitividad. Pueden venir muy buenos tiempos para el turismo costarricense. Claro, doña Shirley, hablemos de esto, de innovación y diversificación. ¿Cómo se está preparando para el sector en este sentido? Sabemos que es importante también adaptarse a las necesidades, no solo del país, sino también a nivel del turismo, de lo que piden los que vienen a visitarnos. Y también en este sentido me imagino que habrá mucho análisis de cuál es esta experiencia que tienen los turistas en su estadía en nuestro país y qué cosas, ¿verdad?, podríamos ofrecerles adicionales para que esa estancia sea lo más y mejor para ellos. Bueno, Costa Rica se ha posicionado como un destino muy popular por las actividades de aventura y sol y playa. Claramente ahí es en donde está nuestro fuerte y en donde las personas vienen y nos visitan hasta 7 veces en su vida, porque encuentran lugares extraordinarios para descubrir o para volver a visitar porque les encantaron. Sin embargo, en los últimos años se ha venido haciendo un esfuerzo muy importante desde el sector privado y esta inversión claramente se ha hecho desde los empresarios turísticos de empezar a diversificar algunas zonas del país que antes de repente no eran atractivos turísticos y algunas actividades. Por ejemplo, a partir de la construcción del Centro Nacional de Convenciones, Costa Rica ha empezado a posicionarse como un destino popular para realizar actividades de reuniones y congresos, porque además se combina con la otra parte de aventura de sol y playa. Entonces es muy atractivo plantear nuestro país como venga aquí, hagan su congreso anual, sus reuniones y de paso quédese unos días haciendo turismo. Entonces esa combinación ha sido muy exitosa al punto que, bueno, el Centro de Convenciones tiene una agenda llena para el próximo año y eso nos llena mucho de satisfacción, porque esa industria de turismo, de reuniones, congresos y convenciones, no hemos sido necesariamente un referente, digamos, en el pasado reciente y ya lo estamos siendo. Otros segmentos que se están estimulando mucho a partir de leyes específicas que se aprobaron en la anterior legislatura, por ejemplo, nómadas digitales, que el país también está haciendo un esfuerzo por posicionarse a atraer turistas de larga estancia, que eso es un turismo muy especializado, con una ley especial, con una visa especial. Ya se han otorgado más de 950 visas y ya tenemos esos 950 nómadas digitales por al menos un año en nuestro país. Y esta es otra diversificación que se ha tenido. Turismo médico, también la Cámara de la Salud, afiliada a Canatur. En Contexto, por Extra Radio. Y con esto llegamos al final de nuestro programa En Contexto. En un mundo